Hoy es 12 de octubre, día 285 del año. Y, bueno, solo quedan 80 para terminarlo. Ya estamos ahí casi. Sí, es una fecha curiosa, ¿no? Estamos como en esa zona donde la energía inicial ya se gastó un poco, Ajá. pero la línea de meta, aunque se ve, todavía requiere un último empujón. Es un umbral interesante, sí. Ni el entusiasmo del principio, ni tampoco la reflexión del final. Exacto, Es como el momento de la verdad, ¿no? De la persistencia. precisamente. Y sobre eso va nuestra exploración de hoy. Vamos a hablar de cómo culminar lo empezado, de la importancia de construir sobre firme, Los cimientos. eso es, el valor de ser fiel a uno mismo y, bueno, ¿qué es lo realmente esencial? Tenemos una colección de reflexiones, anécdotas, citas, de distintas fuentes que tocan justo estas cuestiones. Sí, son materiales que invitan a pensar sobre el carácter, la sabiduría más práctica y cómo navegar esos momentos decisivos, como este, el día 285. El objetivo es, bueno, intentar extraer de estas fuentes algunas claves. Claves para vencer esa tentación de abandonar justo antes del final. Que siempre aparece. Siempre. Y también para fortalecer nuestros cimientos personales, encontrar el coraje de seguir nuestra propia brújula y discernir lo importante de lo accesorio. Una tarea muy pertinente para este punto del calendario, la verdad. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empecemos, si te parece, por ese fenómeno tan común, la resistencia justo antes de terminar algo. Ah, la famosa resistencia de Pressfield. Esa misma, con mayúsculas. Esa fuerza invisible que parece que se activa justo cuando estamos a punto de lograr algo importante, algo significativo. Sí, Es un poco como ordenar una habitación, ¿sabes? Casi has acabado, solo queda ese último rincón, y de golpe como que flaquean las fuerzas. es casi una ley física del esfuerzo, ¿verdad? Y lo interesante es cómo esa resistencia parece que se intensifica cuanto más cerca está la meta. Totalmente. No solo pereza, parece, no sé, algo más estratégico, ¿no crees? Sí, totalmente. Y eso me recuerda a la anécdota de Michael Crichton. Ajá. Al parecer, cuando se acercaba al final de una novela, empezaba a levantarse cada vez más temprano. Ah, sí. Sí, 6, 4, hasta las 2 de la mañana. Dicen que su mujer creía que había perdido un poco el juicio. No me extraña. Pero él lo hacía con una lógica, bueno, aplastante para él. Sabía que la resistencia atacaría con más fuerza al final. Así que él, pues, atacaba primero. Se adelantaba. Exacto. Se ponía a escribir antes de que esa fuerza pudiera, digamos, despertarse. Esa idea de atacar primero es fascinante. Sugiere que la resistencia no es solo un obstáculo pasivo, ¿sabes? Sino algo que casi anticipa y contraataca. Eso parece. Krypton no esperaba sentirla, se adelantaba. Y relacionándolo con el 285, pues es el momento perfecto para esa estrategia. Claro. La meta visible actúa como un imán, sí, pero también como un disparador de todas esas fuerzas que tiran en contra. Anticiparse, como Krypton, parece crucial en esta fase. Entonces, no es solo aguantar el tirón, es ser proactivo contra esa fuerza. Exacto. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde sacamos la energía para esa proactividad? Para ese ataque preventivo. Quizás la respuesta está en lo que hemos construido antes. Claro, eso nos lleva directamente al tema de los cimientos. Si la base es sólida, es más fácil resistir esos embates finales. Exacto. Hay una cita muy gráfica de Gordon B. Hinckley que dice: no se puede construir un gran edificio sobre cimientos débiles. Parece de cajón, ¿verdad? Y parece obvio. Es como intentar apilar bloques sobre arena movediza. Necesitas una base estable, sea para un edificio, para aprender a leer o para cualquier proyecto vital. Y esos cimientos en la vida, pues claro, no son de hormigón. Se relacionan más con el carácter, los hábitos, los valores. Pienso en ese proverbio que dice: «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él». Ajá. Pero las fuentes que tenemos hoy recalcan mucho la segunda parte, implícita, que la mejor instrucción es el ejemplo, el recorre tú mismo ese camino. Eso es fundamental. Los hábitos diarios, ser amable, el esfuerzo constante, la resiliencia ante las dificultades, son los verdaderos ladrillos. Sí. Son esos cimientos invisibles que nos sostienen cuando llega el viento fuerte.
como esa resistencia de la que hablábamos antes. Y es un trabajo diario, ¿eh? A menudo invisible. Aquí me encaja muy bien la reflexión de Bob Pettit, el jugador de baloncesto. A ver. Advertía sobre el peligro del talento natural. Decía que si algo se te da bien, sin esfuerzo aparente, puedes caer en la complacencia. Claro, te confías. Exacto. Dejas de practicar deliberadamente. Confundes la facilidad con la maestría. Pero los cimientos sólidos requieren intención, poner cada ladrillo conscientemente, incluso cuando parece fácil o innecesario. Sobre todo entonces, quizás. Probablemente. El talento sin trabajo disciplinado es, bueno, un cimiento débil al final. Es una advertencia importante esa. La facilidad puede ser engañosa. Necesitamos esa práctica deliberada. Ahora, construir esos cimientos y luchar contra la resistencia a menudo implica ir un poco contracorriente. Ajá. Enfrentarse a otra fuerza poderosa, la presión social. Ahí entramos ya en el terreno de la autenticidad, ¿no? El desafío de mantener el rumbo propio cuando el entorno, pues, empuja en otra dirección. Sí, Tolstói lo describía muy bien. Decía que apartarse de las costumbres aceptadas requiere un esfuerzo grande y serio. Y tanto. Y Lucy Mallory apuntaba a esa voz constante de la sociedad. Piensa como nosotros, cree como nosotros. Es una presión sutil pero muy persistente. Una especie de, no sé, gravedad social que tira siempre hacia el consenso. Hacia lo cómodo, lo aceptado. Sí, pero ¿cuál es la alternativa? Emerson lo tenía bastante claro. Compórtate como creas que es bueno, pero no siguiendo el consejo de la multitud. Ojo, que no se trata de ser un rebelde sin causa, No, claro. sino de fidelidad a la propia conciencia, a tu brújula moral interna. Exacto, a tu brújula interna. Pero seguir esa brújula puede generar fricción, roces. Tolstói añadía algo crucial a esto, ¿verdad? Sí, y es un matiz muy importante. Reconocía que, irritar a otros al desviarte de sus costumbres no es ideal, claro. Nadie quiere eso, pero afirmaba que es aún peor negar las exigencias de tu conciencia e intelecto siguiendo las costumbres de la multitud. O sea, prioriza la integridad personal sobre la conformidad. Pone la integridad por delante. Totalmente. Y esto resuena mucho con la idea de Martin Luther King Jr. de la no violencia como una espada te cura. Es una imagen potente esa. Mucho. Actuar según tus principios, incluso confrontando la injusticia, pero de una manera que busca sanar, que busca abrir caminos, no solo destruir o imponer. Una fuerza que corta la injusticia, pero al mismo tiempo ennoblece. Me gusta. Y conecta bien con esa otra cita, la de Pharrell Williams. Hay una llave para cada puerta. Y si no la encuentras, puedes fabricar una. Esa es genial. Es una metáfora brillante de la agencia personal. De la creatividad frente a los obstáculos. Si el camino aceptado no te sirve o va contra tu conciencia, pues no, te resignes. Busca alternativas, crea tu propia solución. Esa es la autenticidad en acción. Claro. No es solo mantener tus ideas, es actuar para crear una realidad que esté alineada con ellas. Fabricar tu propia llave implica ingenio, determinación. Y hablando de fabricar y construir, todo este esfuerzo, esta lucha contra la resistencia, la construcción de cimientos, la búsqueda de autenticidad, ¿para qué? La pregunta del millón. Sí, ¿qué es lo que realmente buscamos? ¿O qué deberíamos buscar? Aquí es donde la cosa se pone para mí realmente interesante. Sí, entramos en la pregunta por el valor último, ¿no? ¿Qué define una vida bien vivida o un final de año satisfactorio? Kevin Kelly ofrece una perspectiva que la verdad le da la vuelta a muchas ideas preconcebidas. A ver, distingue entre ser rico y ser acaudalado. Dice, los ricos controlan mucho dinero, los acaudalados controlan mucho de su tiempo. Ostras. Es mucho más fácil ser acaudalado que ser rico. Esto cambia el foco por completo. Es un cambio de paradigma potente, ¿eh? Sobre todo en una cultura tan obsesionada con la acumulación financiera. Pone el tiempo, nuestro recurso más finito, en el centro del tablero. Totalmente. Ser acaudalado, entonces, no es tener más ceros en la cuenta bancaria. No. Es tener más control sobre tus horas, sobre tus días. Exacto. Es la libertad de elegir cómo inviertes tu vida. La analogía de los juguetes es perfecta, ¿no? ¿Prefieres una habitación llena de juguetes sin tiempo para jugar o quizás menos juguetes pero tardes enteras para disfrutarlos? Claro. Ser acaudalado es tener esa libertad de elección temporal. ¿Y no es esa libertad, ese control sobre el tiempo, una base fundamental para todo lo demás que hemos hablado?
Pues mira, absolutamente. Si conectamos esto con Hinckley y los cimientos, quizá la verdadera base para una vida con propósito no es solo el carácter, sino también esa riqueza de tiempo. ¿Podría ser? Es que, piénsalo, sin un mínimo control sobre tu tiempo, ¿cómo construyes relaciones sólidas? ¿Cómo practicas deliberadamente? ¿Cómo encuentras espacio para la autenticidad o para atacar primero a la resistencia? ¿Es verdad? Ser acaudalado, en el sentido de Kelly, podría ser casi un prerequisito para construir bien. Es una conexión poderosa, ¿sí? La gestión del tiempo como el cimiento invisible definitivo. Y si el tiempo es tan valioso, ¿qué dejamos atrás cuando nuestro tiempo se acaba? Hay otra cita en las fuentes, muy directa. Para ser recordado, no dejes atrás nada más que amor. Impactante. Sugiere que, al final, el legado más duradero no son las obras materiales, ni los logros profesionales, No. sino el impacto emocional en los demás. El amor como esa inversión que crece cuanto más se comparte. Una moneda que se multiplica al gastarla, decían en uno de los textos. Y en esa línea de lo intangible pero esencial está la gratitud. Ajá. Otra cita apunta. La gratitud no se trata de lo que se recibe, sino de cómo se recibe lo que hay. ¿Cómo interpretas esto? Pues creo que va más allá del simple dar las gracias. La describe más bien como una postura vital, una forma de mirar la realidad. Una actitud. Eso es, no depende de que las circunstancias sean favorables, es la habilidad de encontrar valor, aprendizaje o incluso belleza en lo que la vida te presenta, sea fácil o difícil. Interesante. Te libera un poco de la tiranía de las expectativas, ¿sabes? Y te permite apreciar el presente tal cual es. Es como encontrar valor en un regalo inesperado, no por el objeto en sí, sino por el gesto o la oportunidad que representa. Transforma la percepción de la realidad. Una postura activa, entonces, no una reacción pasiva a lo bueno que te pasa. Libera bastante, sí. Entonces, recapitulando un poco, tenemos la lucha contra la resistencia, la necesidad de cimientos, incluyendo el tiempo como uno clave, el coraje de la autenticidad y el foco en lo esencial, como el amor y la gratitud. ¿Cómo integramos todo esto para seguir adelante, especialmente en estos 80 días que quedan? Pues las fuentes nos dan también algunas herramientas mentales, algunos principios rectores. Por ejemplo, esas preguntas clave. ¿Esto realmente importa? ¿Es esencial? Son como un filtro, ¿verdad? Para eliminar el ruido, el exceso de equipaje mental o de tareas que a veces acumulamos. Exacto. Ayudan a discernir lo urgente de lo importante, a mantener el rumbo hacia lo que de verdad valoramos. Obligan a priorizar, sí. Y hablando de prioridades internas, la resolución personal es clave. Abraham Lincoln, que supo bien lo que es la resistencia y la adversidad, lo dijo claro: ten siempre presente que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. No pone el énfasis en factores externos, sino en el compromiso interno. Ahí está. Esa determinación que hay que cultivar día a día. Pero, ¿esa resolución basta por sí sola? Probablemente no. Se alimenta de la preparación. Y eso nos conecta con otra idea, la de Elmer Letterman sobre la suerte. Ajá. La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Desmitifica la suerte como puro azar. Me gusta eso. Es estar listo, estar preparada para cuando la ocasión se presenta. Volvemos a los cimientos. La práctica constante, el aprendizaje continuo, te ponen en la mejor posición para tener suerte. Claro. El futbolista que entrena sin descanso está preparado cuando el entrenador necesita a alguien en ese puesto. Su elección no es solo suerte, es el resultado de su preparación. Es una suerte que se fabrica entonces. Se construye sobre esos cimientos de disciplina. Y otra forma inteligente de prepararse y construir es, aprender de otros. Fundamental. Hay un consejo muy pragmático en las fuentes. Aprende de los errores de los demás. No podemos vivir lo suficiente para cometerlos todos nosotros mismos. Es la sabiduría de la experiencia ajena. Un atajo vital, ¿no? Sí. No evita que cometamos nuestros propios errores, que también son necesarios para aprender, claro. Pero nos ahorra tropezar con obstáculos que otros ya han mapeado. Si alguien te advierte que la estufa quema, quizá no necesites poner la mano tú mismo para aprender la lección. Exacto. Pura eficiencia en el aprendizaje. Y finalmente hay una reflexión sobre el miedo que me parece crucial para avanzar. Dice algo así como: el miedo al sufrimiento nos paraliza.
Solo en estados de felicidad somos capaces de dar saltos adelante. Esto, a ver, podría malinterpretarse un poco, ¿no? Sí, cierto. No creo que signifique que solo se avanza sin esfuerzo o sin incomodidad. No, parece realista. No. Más bien, sugiere que es el miedo anticipado al posible dolor o a la dificultad lo que nos bloquea. Aceptar que el crecimiento, que salir de la zona de confort, a menudo implica un grado de esfuerzo o sufrimiento, es paradójicamente lo que nos libera para dar esos saltos adelante. Entiendo. No es evitar el proceso, es liberarse del miedo al proceso en sí. Entendido. Aceptar la incomodidad como parte del camino para no quedarnos paralizados por el miedo a ella. Bien, pues hemos tocado muchos puntos interesantes. Sí, bastantes. Desde la estrategia de Creighton contra la resistencia, la necesidad de cimientos sólidos, incluyendo el tiempo como recurso clave, la integridad personal frente a la presión social que defendían Tolstoy o Emerson, y esa visión más constructiva de King o Farrell. También la redefinición de riqueza de Kelly, tiempo sobre dinero, el legado del amor, la gratitud como postura vital. Y esas herramientas mentales. Las preguntas esenciales, la resolución de Lincoln, la preparación que crea suerte de Letterman, el aprender de otros y la gestión del miedo al esfuerzo. Es un buen conjunto de ideas, la verdad, para encarar no solo estos 80 días restantes, sino cualquier etapa que requiera perseverancia y foco. Me viene ahora a la mente la cita de Kurt Hahn: hay más en nosotros de lo que sabemos. Si se nos puede hacer verlo, quizá por el resto de nuestras vidas no estaremos dispuestos a conformarnos con menos. Qué buena cita. Quizás este día 285 es una buena atalaya para vislumbrar un poco ese potencial. Sin duda, y plantea la pregunta inevitable: ¿cómo usar este tiempo que queda? Las fuentes que hemos visto sugieren una hoja de ruta bastante clara, ¿no? Sí, parece que sí. Ser proactivos contra la resistencia, como Crichton, seguir construyendo esos cimientos sólidos, incluyendo el dominio de nuestro tiempo, como decían Kelly y Hinckley. Ujú. Ser fieles a nuestra conciencia, con valentía creativa, al estilo de Tolstoy, Farrell o King. Centrarse en lo esencial, las relaciones, el propósito, la determinación, ahí entra el amor, Lincoln. Importante. Y nutrirnos de la sabiduría ajena y propia, con Letterman, aprendiendo de errores ajenos, practicando la gratitud. Es una llamada a no conformarse, ¿verdad? A usar conscientemente el tiempo que tenemos por delante. Y me deja pensando en la reflexión final de uno de los textos que leímos. ¿Qué construirás con los días que quedan? Una pregunta directa. Sí, pero después de esta conversación, quizás la pregunta necesita un matiz. Considerando todo esto sobre cimientos, resistencia, autenticidad, tal vez no se trata solo de qué construir, sino de cómo lo hacemos, de la calidad de nuestra presencia y esfuerzo en el proceso. Interesante enfoque. Así que lanzo esta idea para la reflexión personal de quien nos escuche. En el tiempo que queda, más allá de las tareas concretas, ¿qué cualidad interna, quizás la paciencia, la resolución, la gratitud, la valentía, elegirá uno cultivar conscientemente día a día?